Hola, hola, muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. En esta ocasión nos está acompañando la autora María Teresa Paulí. Ella es doctora en la Universidad de Sorbona y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Es actriz, directora, investigadora de teatro, dirige la compañía franco-mexicana Naranja Escena. Actualmente trabaja como docente, investigadora en el Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y cuenta con el perfil de CBD, Programa de Mejoramiento de Profesorado. Es autora de diferentes publicaciones y ha sido beneficiaria del Fondo Nacional de Cultura y Artes del programa Apoyo a la Docencia, Investigación y Difusión de las Artes, entre muchas otras cosas más. Y pues estamos aquí para iniciar una platiquita con ella, para hablar acerca de uno de sus libros. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Me acompaña también en esta platiquita Sofía Gutiérrez y Liria Villegas, que pues saben que formamos parte del colectivo Musas Auroras para hacer más entretenida esta plática. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Denise Zúñiga y muchas gracias a la Facultad de Artes. Muchas gracias a María Teresa por estar aquí también. Muchas gracias, te agradezco el tiempo que nos estás brindando para esta entrevista, más que entrevista, una charla. Y gracias también a la facultad, a la coordinación y bueno, a Musas Auroras. Gracias. Y pues bueno, vamos a empezar a hablar de este libro que se publicó en 2017. El título es El teatro depurado y sin concesiones de Ludwig Markles, bajo la editorial de Paso de Gato. Y pues leímos un poco acerca de este proceso de tu libro y sabemos que fue parte de tu doctorado, de la tesis de tu doctorado. Y primero se escribió en francés y después lo tradujiste al español para que pudiera ser publicado en Paso de Gato. Y nos pareció muy interesante, pero cuéntanos, ¿qué fue lo que te impulsó a escoger a este autor, a este director? Bueno, en realidad yo soy egresada del Foro Teatro Contemporáneo, que era la escuela de Ludwig Margules, y cuando salí del foro, estuve 2 o 3 años dirigiendo y me fui a Francia a realizar unos estudios, primero digamos una especialidad, un laboratorio de estudio en movimiento en l'École du Théâtre Jacques Lecoq. Después hice una maestría, digamos, en la cual investigaba en el corpus sobre teatro transcultural, pero más específicamente el teatro de Peter Brook. Y digamos que alrededor del trabajo de Peter Brook, pues evidentemente tuve que estudiar también sobre Grotowski, Barba, en fin, algunos otros directores. Y entonces cuando terminé esta maestría, digamos, de alguna forma me fui dando cuenta que había una enorme influencia en el teatro de Ludwig Margules. Había una enorme influencia de Brook en el teatro de Ludwig Margules. Entonces era algo que ya sabía, bueno, que era hasta cierto punto se intuía, pero digamos la investigación me permitió ver de qué profundidad estábamos hablando. Además de que esos años viviendo en París, a mí me dieron la oportunidad de ver diferentes espectáculos, de conocer otros directores, escritores de escenario, de teatro performativo, bueno, de múltiples creaciones.
Y entonces me di cuenta que el trabajo de Ludwig Margules era un trabajo muy significativo, un trabajo visionario, que no le pedía nada a ninguno de ellos. De hecho, bueno, Ludwig había fallecido en 2006, y yo estaba viendo teatro de Claude Régis unos años más tarde, y me parecía incluso que el teatro que había hecho Ludwig Margules iba todavía más lejos que el que estaba desarrollando Claude Régis en ese momento, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces me parecía muy importante que la información no se perdiera. Muchos de sus colaboradores pues ya son personas más grandes. Evidentemente los archivos se van maltratando, las notas de periódico se pierden las páginas, etcétera. Entonces tenía una fuerte necesidad de seguir investigando, de alguna manera cerrar un ciclo que había abierto con la licenciatura sobre el trabajo de Ludwig Margules, y además cerrar un ciclo en la investigación, porque también era, digamos, un punto, no sé si final, pero un punto importante, digamos, al cual llegar después de esta investigación que atravesaba, digamos, Grotowski, Barba, Bruck, y bueno, más adelante, evidentemente, había que tocar a Sekizano, a Fernando Wagner, y después ya llegar a Peter Brook, obviamente, a Ludwig Margules, obviamente tocando otros directores también, ¿no? Hablando, por ejemplo, de Meyerhold, etcétera. Entonces, pues me parecía que había que hacerlo urgentemente, que era el momento, y entonces me puse a investigar, me puse a trabajar, me Claro, ¿no? También lo vemos en el libro en el que habla sobre estos cuadernos que él tenía y que anotaba súper preciso este tipo de notas, y que es algo que todavía hacemos los estudiantes de la licenciatura, lo hacemos, pero creo que no a tal profundidad. Entonces, entiendo como esto que nos mencionas. Sí, de hecho, bueno, con respecto a eso, en el libro también lo comento, él trabaja, digamos, con herramientas que de alguna manera pienso que con el transcurso del tiempo va asumiendo, y esas herramientas van desapareciendo, pero porque ya están asumidas. O sea, no es que no es que el proceso o el método haya cambiado o sea distinto, aunque siempre hay cambios y siempre hay variantes, pues es normal, es un método que está vivo. Y que tiene variaciones, un método no es algo cerrado, puede tener siempre modificaciones, pero de alguna manera pienso que lo domina ya a tal punto que ya no es necesario cierto tipo de herramientas. Es como si las herramientas se fueran sintetizando y fueran quedando, digamos, ya filtradas, asumidas por el director. Bien, entonces vamos a pasar a una siguiente pregunta, por si me pueden ayudar alguna de las musas. Oh, claro, yo. Bueno, respecto a tu libro y sobre la investigación que hiciste, hubo una frase que me causó, bueno, impacto, donde citas al maestro diciendo que él aprendió español conociendo a México desde abajo, ya que pues llega a México después de estar en Polonia, me parece, aún no recuerdo. Y bueno, también menciona de que México y el teatro resultan ser inseparables. En un contexto actual, ¿cómo definirías esto de ser inseparables? Y teniendo tu formación en el extranjero, ¿cómo ves ese foco desde afuera de México y el teatro que habla Margulis? Lo que pasa es que pienso que el contexto es muy importante. Es decir, cuando él está hablando de
de Polonia, pues de alguna manera está hablando de su pasado, está hablando de su historia de vida. Y pienso que México, es decir, Ludwig Margules aprende, digamos, las herramientas, su formación, digamos, como director, sucede en México. Entonces, me imagino que para él debió de haber sido muy difícil desvincular un lugar del otro, un espacio del otro, porque de alguna manera siempre he pensado que su teatro, bueno, en alguna parte justamente del libro decía yo que habla sobre distintos temas, ¿no? Ya en este momento pensaría que hay un tema, digamos, que es el tema capital, alrededor del cual gira todo su trabajo, que sería los mecanismos de poder, cómo funciona el hombre frente a los mecanismos de poder. Pienso que eso sintetiza o, digamos, contiene los otros temas que giran alrededor. Y pienso que el tema no es gratuito porque de alguna manera tiene que ver justamente con su pasado, es decir, con todo esto, vamos, Ludwig viene refugiándose, digamos, de la Segunda Guerra Mundial y pues de alguna manera pienso yo que el teatro se vuelve una posibilidad para él y siendo todavía más puntual, el trabajo con el actor como una posibilidad, digamos, de dialogar consigo mismo y de redimirse de su pasado, es decir, de conseguir comprender por qué el ser humano adopta ciertas actitudes o cuáles son los valores también del ser humano, no solamente en la actualidad, sino en general, ¿no? En la historia. Entonces, pienso que de alguna forma Polonia y México van unidas justamente a través, digamos, de esta historia, de la historia del mismo director, pero también porque México le ofrece una oportunidad de redimirse a través del teatro, por decirlo de alguna forma. Y pienso también que si bien en Polonia y en Rusia vivió situaciones muy violentas, atroces, digamos, justamente derivadas de la Segunda Guerra Mundial, pienso que estando en México, México le dio también esta distancia para poder entender muchas, digamos, de las situaciones de su historia, de su vida. Es decir, no creo que se pueda desvincular un lugar del otro. Pienso también en esta frase de Gastón Bachelard, que me gusta mucho, que dice, somos el espacio en el que estamos. Y retomando, digamos, el pensamiento de Ludwig Margules, que de alguna manera cuando él hablaba de espacio estaba hablando también del espacio que se construía a través del actor, de cómo influía el actor en el espacio y el espacio en el actor y cómo juntos, digamos, generaban una atmósfera, creaban un espacio, pues es difícil, digamos, que simplificarlo o separar una cosa de la otra. Pienso que tiene mucho sentido o que todo toma sentido en cuanto se liga, digamos, con su historia de vida, que incluye, por supuesto, la Polonia en la que vivió su infancia. Como mencionábamos, formamos parte de una colectiva feminista, Musas Auroras, y nos interesa mucho saber cómo es para ti ser una investigadora mujer. Si llegaste a pasar por inconvenientes dentro de esta investigación u otra, o algún tipo de obstáculo, o cómo fue tu experiencia. El dedo en la llaga. Sí, por supuesto que sí. Sí, por supuesto que sí, hay una desventaja enorme. Pienso justamente que en el área, digamos, de la investigación hay una gran misoginia.
Pienso también que el patriarcado está muy presente, ¿no?, en estas estructuras verticales. He vivido una enorme suerte de situaciones muy incómodas en congresos, en coloquios. Pienso que se ha tratado de invisibilizar enormemente el papel de la mujer en la investigación. Y además pienso que se ha logrado. No solo se ha tratado, sino se ha conseguido, lo cual es muy triste. Pienso además que hay mucho miedo de actuar al respecto, siendo, digamos, también un área donde se maneja también, pues se manejan estructuras de poder. Entonces hay miedo de por medio y esto hace que no se hable mucho del tema. Pero por supuesto que lo he vivido, es decir, pues no voy a ir lejos. Viví mucho acoso por parte de un investigador, digamos, desde que empecé a escribir el libro, y cuando salió, efectivamente, escribió una nota de desprestigio, ¿no? De una persona que también investigaba sobre Margules. Y además pienso yo que hay también como una cuestión de amedrentar a la otra, lo cual es muy triste. Hay dos vías, pienso yo, creerlo o no creerlo, ¿no? Creer que el trabajo de una no vale o simplemente dejar pasar, digamos, el golpe. Yo he optado por la segunda, yo dejo pasar ya los golpes, a menos que verdaderamente piense que una reacción puede ser importante para detener algo. También lo he hecho, también estando en algún coloquio, participando, recibí violencia personal, ni siquiera 10 minutos de escuchar a un doctor hablando, dirigiéndose a los actores como si fueran monitos, a los actores de la obra que yo estaba exponiendo y muchas otras cosas. Y ahí me llamó mucho la atención que nadie hizo nada. Pasaron 10 minutos de este acto súper violento. Estaba yo con una compañera, éramos dos investigadoras y nadie lo detuvo. Al final, por supuesto, nosotros le contestamos lo que pensamos que teníamos que contestar, también como una manera de hacerle frente a la situación. Entonces también un poco ahí es tomar decisiones en qué momento poner un alto y en qué momento simplemente dejar pasar el golpe. Pero sí, por supuesto que lo he vivido, sobre todo en el área de la investigación. Pienso que hay una gran desventaja siendo mujeres. Pienso que muchas veces lo he observado, lo he visto, se publican trabajos pues que no tienen tal vez la calidad como para ser publicados desde mi punto de vista. Y muchas veces hay trabajos consistentes y muy interesantes de investigadoras que no son publicados. Es como si los estándares por ser mujer tuvieran que ser todavía mucho más altos. A la larga, pues uno termina trabajando el doble y termina creciendo, pero es a pesar de ellos, ¿no? No porque sea un acto de generosidad precisamente, pero sí, por supuesto que sí los vivo ayer, los vivo hoy, los vivo mañana, los vivo constantemente y pienso que hay que detenerlo, pues, o sea, que no hay que permitirlo. Claro, ¿no? Dejar de normalizar toda esta, de invisibilizarnos a nosotras, porque bueno, nosotras estudiamos juntos la universidad y no me dejarán mentir mis compañeras, pero es muy pocas las autoras, mujeres que nos dejan leer en la licenciatura. Yo solo recuerdo a dos, que fue a Adler y a Pina Bausch, y fueron las únicas mujeres de las que hablamos durante 4 años. Entonces, y existen mujeres investigadoras que existen y resisten. O sea, a mí me hubiera encantado poder haber leído este libro durante mis años de estudiante. Claro, porque casi para encontrar una investigadora, encontrar un texto que no, como que hay que rascarle, ¿no? E incluso hay que empujar a los maestros, como que, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde queda la representación de las mujeres en la educación profesional de también nosotras las alumnas, ¿no?
Sí, fíjense, ahorita que me dicen eso, es que a la mente me vienen un montón de mujeres, o sea, Josette Ferral, Othon Mathieu, Marie-Christine Othon Mathieu, hay un montón, o sea, de verdad es que no escasean, pues, ¿no? Ese no podría ser el argumento. Pienso que efectivamente muchas veces también los mismos maestros las desconocen, tal vez, y por eso justamente no comparten las referencias, pero de que existen, existen, y habemos muchas. Incluso, por ejemplo, bueno, yo trabajo en el Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y habemos muchas mujeres investigadoras trabajando. Entonces, pues es una pregunta interesante. Somos de distintas áreas, pero habría que ver qué tanto se les conoce a ellas, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita otro de mis compañeros está trabajando en un programa sobre artistas con doctorado, se llama el programa, y justamente nos llamaba la atención que existían más mujeres con doctorado, artistas con doctorado, que hombres, por ejemplo. Entonces, claro que sí que las hay. Es hasta reconfortante escuchar de ti, saber que hay más y que básicamente no estamos solas. Incluso remitiéndonos un poquito al texto, bueno, a tu libro, ah, había una parte donde Ludwig hablaba sobre que la política es parte fundamental de la existencia misma del teatro y que involucrarse activamente en esto, teniendo pues como semblanza tuya tus investigaciones profundas, es parte fundamental tener este tipo de conversaciones y poner como sobre la mesa estas situaciones porque es políticamente el que no se pueda hablar o se conozca a más autoras y más allá de la educación, también en la economía, a hablar de estos temas, considero que es importante. Bueno, me preguntaría yo, bueno, ¿cómo es para ti ser investigadora? Y cómo alentarías incluso a más mujeres a investigar y decir, aquí está mi trabajo y estoy haciendo esto? Pues la verdad es que el trabajo que hago es un trabajo que disfruto mucho. Investigar me ha ayudado mucho a crecer, no solamente como profesional, digamos, en lo que hago, porque también hago dirección escénica y bueno, también actúo y soy docente. Entonces, de alguna manera hay cierta retroalimentación. No solamente me ha ayudado a crecer profesionalmente, sino como persona, abrir completamente mi visión, digamos, sobre el mundo. Pienso que parte, digamos, de las cosas que estoy investigando justo en este momento tiene que ver con eso, ¿no? Como con una visión política de las cosas. Personalmente, por ejemplo, no estoy a favor, digamos, de la competencia. Entonces, una de las investigaciones que hago junto con Arman Álvarez es displacement como recurso escénico. El displacement, digamos, es una disciplina que viene también del parkour, estos jóvenes y jóvenes que saltan, digamos, en los edificios y en las bardas. Y trabajamos sobre esto desde hace algunos años y justamente esta disciplina me ha ayudado a entender la importancia, digamos, del trabajo grupal. Ni siquiera quiero decir en equipo, porque los equipos están hechos para competir, pero pienso que es muy importante, digamos, entender
y esto es algo que me gusta repetir todo el tiempo porque quisiera que todo el mundo lo supiera, pues que finalmente la teoría de evolución de las especies de Darwin es algo que ya está caduco, vaya, no han sido las especies que se han adaptado mejor, sino han sido aquellas especies que han trabajado de manera grupal, las que han sobrevivido hasta la actualidad. Entonces pienso que ya la naturaleza nos dice mucho, nosotros como parte de ella. En este individualismo, digamos, nos hemos dedicado a autodestruirnos. Estamos haciendo algo muy mal, ¿no? Eso está muy claro. Pienso que las estructuras que creamos son completamente antifuncionales. Pienso que estamos también en un momento de cambio de paradigmas y que es el momento de tomar una postura, ¿no? Si no somos parte de la solución, somos parte del problema. Y con esto quiero decir que de alguna forma tenemos que empezar, como diría Levinas, a vernos en la mirada del otro. Tenemos que empezar de alguna manera a trabajar juntos. Necesitamos entender que las cosas no van a cambiar hasta que nosotros no construyamos caminos totalmente distintos, hasta que no entendamos que los hijos de los demás también son mis hijas, que lo que le pase al otro también me va a afectar a mí, en fin, muchas otras cosas. Y todo esto también lo relaciono, digamos, con esto que me estaban comentando al principio, preguntando al principio sobre la violencia en la investigación, porque también hay muchas otras formas de violencia que no son tan directas o no son tan evidentes, ¿no? Tanto por la vida como en el campo de la investigación. Eso es algo que quería sumar. Muchas veces vivimos también violencia indirecta. Uno está hablando de algo y el investigador que sigue simplemente cambia el tema. Como diciendo, no me interesa y me voy a otra cosa, ¿no? Eso es terrible. No es tan evidente como otro tipo de violencia. O a veces la risa sarcástica. En fin, hay muchas otras formas que hay que también reconocer y hacer visibilizar para detenerlas. Pero bueno, regresando al tema, pienso también que este ejercicio lo tenemos que hacer juntas, juntos, juntes. Tenemos que entender que esto no va a modificarse si no trabajamos unidos, pues, ¿no? Todos. No sé si respondí tu pregunta, porque toqué como varias cosas, hice ahí por ahí 1000 digresiones, una disculpa, pero bueno, no sé si contesté tu pregunta, por favor, dime. Sí, muchas gracias. El hecho de hablarlo y decir que necesitamos trabajar más allá por competencias y justamente es lo que hablaba este director en tu investigación, no estamos compitiendo, incluso lo que yo estoy dirigiendo no es solamente para el actor, sino también para un público, o sea, no es un círculo cerrado porque pueden entrar más de uno y eso es como muy fructífero a la hora de hablar de esto. Sí, pues es que sobre todo en el campo en el que estamos trabajando no hay manera de competir, o sea, no hay manera, pues, ¿no? Cada quien tiene su propio lenguaje, cada quien tiene sus formas, digamos, de organizar los elementos escénicos, sus posturas, sus discursos, incluso aunque yo quisiera copiar a Ludwig Margules, seguramente lo que voy a hacer no va a tener absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces, pienso que a medida que nosotros entendamos eso y dejemos de compararnos, también vamos a dejar de sufrir y de frustrarnos y vamos a poder focalizarnos en nuestras investigaciones y nuestros objetivos propios. Bueno, sobre ese tema de la investigación y sobre, pues, no abordar la investigación como un tema de, pues, de pelea, ¿no? Sino más bien como para ampliar los horizontes de las investigaciones que hay en México. ¿Tú crees que haya falta algún tipo de investigación sobre las artes? O sea, no simplemente sobre el teatro, a lo mejor sobre las artes o tu perspectiva como mujer hacia las mujeres en el teatro, en cualquier tipo de arte. ¿Qué es lo que hace falta como investigadores, investigadoras? Sí, seguro que sí. Pienso que tenemos
un, ¿cómo se dice? Iba a decir retardo, pero es una palabra, traducción. Estamos atrás, digamos, en la información, ¿no? La información nos llega tarde, pues. Yo recuerdo que cuando regresé de Francia, empecé a ver muchos debates en México particularmente, que yo decía, bueno, también en Colombia y en Latinoamérica, que yo decía, vaya, pero es que eso ya está más que discutido, ¿no? Eso ya se abordó, eso ya se, pues sí, se sobrepasó hace varios años. ¿Por qué estamos en esto, no? O muchos conceptos mal traducidos o mal entendidos. Entonces sí pienso que nos hace falta información. No es lo mismo la cantidad de libros que hay, por ejemplo, en Europa, que los libros que nos llegan aquí a México, ¿no? Particularmente, por ejemplo, en Francia. Entonces sí creo y sí pienso que hace falta investigación, porque también habría que entender que la investigación no es recopilar información, sino investigar tiene que ver también con plantear un punto de vista y nutrir, digamos, la información que ya existe, ir sumando, pues. Y yo revisando aquí, pues los libros de algunos investigadores, veía yo que había una tendencia a recopilar información o a enlistarla. Y pienso que lo que más hace falta justamente es la reflexión que implica la investigación. Eso por un lado. También pienso que hay como una idea en México, y que seguramente tiene que ver con la educación, ¿no? No nos educan para investigar. En este país no es una educación eh, normalizada, o sea, no es algo que se haga desde la primaria, ¿no? Cosa que sí sucede en otros países, que a las niñas, a los niños, a los niñes se les enseña a investigar y a plantearse preguntas todo el tiempo. Incluso, por ejemplo, conforme van creciendo, todo el tiempo se les está, ¿cómo se dice? Se les está activando, se les está eh, incitando, digamos, a falta información, que nos hace falta investigación, que hay muchos temas que no se abordan. Hay como una tendencia siempre a abordar los mismos temas. No sé por qué, ¿no? Cuando hay, pues tal vez tiene que ver todo con las referencias. Tal vez a México no nos llegan tantas referencias, bueno, no tal vez, seguramente no hay tantas referencias como podrían llegar a otros países primermundistas, en los cuales los gobiernos se interesan más porque haya cierto tipo de actividad artística para los ciudadanos. Entonces, con eso también y se suele investigar muchas veces sobre temas incluso autorreferenciales. Entonces, pienso yo que no se explota, que no se explotan, digamos, las posibilidades. Además, también pienso que tenemos una tradición, pues, del teatro español, de una estructura muy lineal de principio, medio y fin. Entonces, que apenas estamos empezando a romper con eso, ¿no? Como a entender que hay una enorme multiplicidad de organizar, digamos, una puesta en escena, que se puede contar de diversas formas, que puede tener objetivos distintos, búsquedas diferentes, en las cuales, digamos, el texto ya ni siquiera es algo importante o fundamental, ¿no? Donde hay incluso puestas en escena donde ni siquiera hay texto, vaya, ¿no? Entonces, pues pienso que apenas estamos empezando a tocar ese panorama, apenas estamos empezando a entenderlo, y eso hace que estemos todavía que seamos todavía muy respetuosos en el trabajo escénico, que no corramos riesgos, que nos quedemos en un marco muy reducido de acción. Bueno, todas sabemos aquí que eres una investigadora destacada y mencionabas como que no se explota el potencial que hay en pues en la investigación en México. Te quería hacer una pregunta de cómo harías tú como para explotar ese potencial que hace falta. O sea, ¿qué línea de investigación dirías tú aquí falta mucho?
Fíjate, es que pienso que muchas veces a la hora de tomar las decisiones sobre los temas que nos interesan tratar, muchas veces vamos a buscar como referencia sobre lo que hay. Y a veces pienso que tal vez el camino debería ser pensar un poco en qué es lo que a nosotros nos apasiona, qué nos gustaría ver en el escenario, cuáles son, digamos, qué preguntas nos intrigan, y a partir de ahí empezar a imaginar un mundo de posibilidades. Pienso también que otra de las situaciones que afectan tiene que ver con que no hay una buena educación en metodología. Hace falta un buen trabajo de dirección de metodología en las universidades, en los posgrados. A menudo yo he recibido pues sí, algunas personas que me piden codirección, y entonces ahí es donde yo me doy cuenta de cómo se está trabajando. Y entonces pienso que hace falta mucha orientación, hace falta mucha guía sobre ese tema. Quizá, como mencioné en un nos hace falta mucho, y entonces pues eso influye mucho en un estudiante, porque una guía que no sea concreta, que no sea clara, ya de por sí hacer, por ejemplo, una tesis o una investigación, pues es complicado, ¿no? No es pues si fuera fácil, cualquiera lo haría, no es algo sencillo. Pero si además no tenemos una buena guía y no tenemos educación metodológica, se vuelve todavía mucho más difícil, porque lo que nos permite la metodología es justamente la organización de los elementos. Y si nosotros no entendemos cómo podemos organizarlos, pues es como trabarnos el pie, ¿no? O como si nos trabaran el pie. Y muchas veces pienso que esos mismos maestros tampoco tienen claridad en esas herramientas metodológicas. Eso por un lado. Y por otro lado, fíjate, yo pienso que también hay un sesgo, digamos, en la iniciativa de correr los riesgos. No cualquiera quiere correr riesgo, pues. Entonces, y muchas veces cuando uno empieza a trabajar sobre un tema que es novedoso, que es extraño, que es raro, la gente como que se espanta, ¿no? Fíjense, yo ahorita estoy trabajando sobre esto que les decía de displacement como recurso escénico, y entonces pues evidentemente ¿cómo se dice? Ya no me toma por sorpresa que alguien me diga, claro, es que ¿qué hacen esos monitos saltando? ¿No? ¿Qué es eso? Pero ¿cómo es posible? ¿Qué tiene que ver? Y tiene todo que ver, incluso diría que el proceso de los practicantes de displacement es exactamente el mismo proceso que lleva a cabo el actor, ¿no? Y pienso justamente que muchas veces se le cierra el paso a temas que son muy novedosos, justamente porque nadie quiere correr el riesgo de publicar una investigación que es tan extraña o que es diferente, o ¿qué es eso, no? O cómo María Teresa va a articular un dossier o a organizar, a coordinar un dossier que dice que hay otras alternativas más allá de la competencia. O sea, pero ¿cómo? Si la competencia es sana. Entonces, sí, bueno, pero hay mucho que hablar al respecto, hay mucho que decir, porque la competencia no es sana, ¿no? Empezando por ahí, o sea, hay muchas actividades que son maravillosas, que nos permiten compartir, pero la competencia por sí misma no aporta absolutamente nada. Entonces, pues hay muchos dogmas y hay muchos prejuicios, y eso es lo que pienso, y que incluso son prejuicios que los mismos investigadores tienen, y eso, pues de alguna manera va delimitando el panorama no solamente de los investigadores mismos, sino el de sus alumnos. Claro, ¿no? Hay muchas cosas detrás, no solo es como de que no haya gente que le interese, sino es todo un sistema que se tiene que arreglar, bueno, que tiene que ir cambiando poco a poco, ¿no? Pero dependiendo
pues de las necesidades también de las personas. Ahorita quiero cambiar un poquito de tema porque pues, nos habías mencionado que pues también diriges, eres docente, eres actriz. Y pues regresando un poco al libro, pues sabemos que es importante para ti todas estas visiones que tenía Ludwig. Y nos gustaría saber qué fue lo que a ti como actriz adoptaste de su teoría para tu formación. Fíjate, el teatro que yo hago, yo digo siempre que soy escritora de escenario, más bien, coincido más con la escritura de escenario, porque tiendo justamente a utilizar lenguajes que no van de principio, medio y fin, en fin, tiendo a hacer cierto tipo de cosas y a trabajar a veces con inter o transdisciplina. Es tan distinto el teatro que hago al de Ludwig Margules que pienso que tiene todo que ver. Es decir, al principio yo cuando empecé a trabajar, parte de mi investigación como escritora de escenario, como directora de escena, tenía que ver con la exacerbación del gesto, con un gesto exacerbado, con el movimiento, todo era sumamente... Y entonces de alguna manera pensaba yo, esto no tiene nada que ver. Y después me di cuenta que simplemente era la serpiente que se muerde la cola, ¿no? Eran como los dos extremos de lo mismo. Es decir, había una estilización en el trabajo. Para mí es importante la estilización. Y pienso yo que la depuración que hace Ludwig Margules o que hacía Ludwig Margules del movimiento también es una estilización. Entonces, de alguna forma, pienso que ha influido muchísimo, digamos, en mi desarrollo como investigadora, como directora, como actriz, por supuesto. Pero regresando al tema de la dirección o de la escritura de escenario, para mí, por ejemplo, el actor es la materia prima de mis puestas en escena. Entonces, algo que a mí me gusta muchísimo trabajar es justamente algo que últimamente tiendo a enunciar como el universo interior del actor. Es decir, todo el trabajo que hace el actor en cuanto a la relación de las imágenes, de las emociones, de las intenciones. Pienso de alguna manera que si un actor se transforma, es capaz de transformar el espacio en el que está y que además también es un vínculo para abrir otros espacios, universos, para abrir, digamos, un mundo que quizá no veríamos en la cotidianidad, para ver ciertas cosas que en la vida cotidiana no podríamos descubrir nosotros por nosotros mismos, y que yendo al teatro y viendo una actuación poderosa, podemos, digamos, transportarnos o entender otro punto de vista, movernos, digamos, de ángulo, ¿no? Observar el mundo desde diferente perspectiva. Pienso que eso es algo que hace el actor. Y eso también es lo que para mí en mi investigación es interesante y es fundamental. Es decir, independientemente de que yo trabajo, ya no estoy trabajando, o sea, vamos, siempre queda como esta base de la exacerbación del texto, pero ahorita el trabajo que hago va hacia otro lugar que tiene que ver justo con la búsqueda de los espacios, con una serie de preguntas que tienen que ver en relación a espacios abiertos, etcétera. Pero de alguna forma, sin el trabajo actoral tan riguroso, sería imposible construir esa alteridad o investigar sobre lo otro, pues. Entonces pienso yo que eso, y también mi trabajo es hasta cierto punto, las escenografías son bastante depuradas, pienso yo. Están en función también a la expresión del actor. Ok, pues retomando un poco esto sobre los actores, bueno, también en el libro pues nos mencionan
que pues a veces es mejor distanciarse del texto para que ocurra esto que nos platicas, ¿no? Y no sé cómo estén las cosas por allá, eh, en Europa, pero acá en México de repente se puso muy de moda las lecturas dramatizadas. Son una cosa ahí muy interesante. Pero, ¿tú qué piensas que se pueden obtener todos estos estímulos tan poderosos, aunque el actor esté dependiendo del texto todo el tiempo? Pues si el actor es capaz de generar una comunicación honesta y profunda con sus compañeros, pienso que sí. Lo que pasa es que siempre el texto pues puede ser una obstrucción, ¿no? El texto siempre puede llegar a estorbar, pero no es que sea imposible, es que pienso que de alguna manera si uno tiene un texto en la mano, si está leyendo, pues entonces la concentración está en el texto. Pero si nosotros, lo que pasa es que, bueno, a mí me gusta mucho decirles a los actores con los que trabajo que permitan que el texto los venga a buscar, ¿no? Una vez ya que el actor ha asumido el texto, que se lo sabe perfectamente bien, a base de tanto trabajo, a base de tantas lecturas, ya no tiene que estar buscando al texto, es decir, ya no tiene que estar pensando en él, simplemente permite que el texto lo venga a buscar. Es como cuando no sabemos una canción de memoria, una canción, Pimpón es un muñeco muy guapo de cartón, se lava la carita con agua y con jabón. No estoy pensando en el texto, o sea, me lo sé tan bien, lo tengo tan asimilado que el texto, la canción llega a buscarme. Entonces pienso yo, pues que lo ideal, para mí, personalmente, como directora, es definitivamente que el actor conozca perfectamente el texto para que pueda concentrarse no en el texto, sino en la comunicación y en la escucha de los otros. Entonces, no es que no se pueda, pienso que simplemente, pues es mucho más complicado. Preferiría no hacerlo, como dice Bartleby. Hay aquí una disculpa con el internet que se pone un poquito lento, esta nueva normalidad y virtualidad, pues está interesante, ¿no? Que nos hemos tenido que estar acostumbrando todos. Pues creo que ya vamos a ir cerrando un poco esta entrevista. Y pues en el libro nos mencionas acerca, digo, todavía con el tema de los actores, que a Margules le parecía muy importante el conflicto, ¿no? Que se tenía que crear en escena y con los actores. Y que en algunas ocasiones Margules les hacía comentarios personales para que esto sucediera, ¿no? Y creo que es algo que sigue sucediendo mucho para la gente que estudia arte en general. Siempre hay comentarios muy personales que pues a veces sí empujan a hacer un trabajo eh, relevante, pero muchas veces creo que nos afecta de manera mental. Entonces, ¿crees que aún sea una buena manera de conseguir un buen trabajo a pesar de que podría costarnos un poco la salud mental? Fíjate, pienso que todo es una decisión. Voy a hablar primero del trabajo. Pienso que hay dos ámbitos. Me gustaría hablar primero del trabajo académico y después del trabajo profesional. Entonces, fíjate, en cuanto al trabajo académico, pienso yo que por supuesto que no. Pienso que, y es algo que he comentado anteriormente, hay una enorme confusión cuando hablamos del tema de la violencia.
un proceso puede ser violento, porque de alguna manera, pues nosotros en ese proceso vamos descubriendo cosas que muchas veces no nos gustan de nosotros mismos, o vamos entendiendo cosas que de alguna manera duelen, o simplemente estamos corriendo un riesgo que nos lleva a comprender algo que puede ser doloroso, en fin. Como dicen por ahí, crecer duele. Pero eso es diferente. La violencia que un proceso pueda desencadenar es distinta a la violencia que ejerce un director o un profesor. Son cosas totalmente diferentes. Y creo que ahí esa es la delgada línea que hay que comprender. He escuchado 1000 veces decir, claro, es que no debe ser porque los alumnos tienen la capacidad de decir no si no quieren. Yo no estoy de acuerdo con esto. Yo pienso que un alumno confía profundamente en su profesor y que siempre está pensando que lo el profesor le está pidiendo es lo ideal y lo indicado, porque además él no conoce en ese momento, no tiene las herramientas y no sabe. Entonces, claro que lo va a seguir, va a confiar en él. Entonces, no estoy de acuerdo. Yo sí pienso que ahí hay una gran responsabilidad en nosotros como docentes en entender cómo funcionan esos mecanismos, cuándo sí, cuándo no. El director, el profesor jamás, en ningún momento debe de infligir violencia. Es decir, es el alumno quien tiene que hacer un acto de voluntad. Nosotros como guías los llevamos a la punta del trampolín. La decisión de si ellos se avientan o no del trampolín es de ellos. La violencia aparece cuando nosotros los empujamos, ¿no? Empezamos, digamos, a forzar. Ahí es donde no podemos, ahí es donde no debemos entrar nosotros. Y pienso que, lo he dicho anteriormente, hay también una enorme confusión sobre el tema de qué es la transgresión, sobre el tema de la vía negativa. Pienso que muchas veces esto tiene que ver con conceptos mal comprendidos y enseñados por los maestros, ¿no? La vía negativa, sí, claro, la vía negativa tiene que ver con el sufrimiento, no es cierto, ¿no? La vía negativa no tiene nada que ver con eso, pero pienso que muchas veces la vía negativa se ha mal comprendido y se ha enseñado mal. Y entonces el profesor genera un doble vínculo y le explica eso a su alumno, y su alumno que se vuelve profesor se lo explica así y trabaja así con el alumno. Es decir, claro, todos pienso que en algún momento lo hemos vivido. Yo viví situaciones de violencia terribles en la licenciatura en algún momento con un maestro en particular, y también en algún momento, cuando empecé a dar clases, sí era muy dura con los alumnos, ¿no? Con las alumnas o con los alumnos. Y después fui entendiendo que tenía que construir un ambiente de confianza. Fui entendiendo que la confianza es algo no que se gana, sino que se construye. Y que el ambiente tiene que ser un ambiente de tranquilidad, de confianza, para que los alumnos puedan irse soltando poco a poco. Tiene que ser una decisión, no hay vuelta de hoja. Ahora, en cuanto al trabajo profesional, pienso también que puede ser una convención. Es decir, no pienso que hay una manera de hacer las cosas, porque también he conocido a actores que dicen, haz lo que necesites, métete hasta donde quieras, pero por favor, haz lo que tengas que hacer para que yo esté como tenga que estar, ¿no? Entonces, también es un acto de voluntad en esos aspectos. No soy partidaria, yo en algún momento sí llegué a reproducir cosas, por supuesto que sí, ciertas dinámicas. Y obviamente, pues con el tiempo me fui dando cuenta y dije, no, por supuesto que esto no está bien, porque además también yo fui desarrollando otras herramientas didácticas. Yo fui desarrollando mis herramientas didácticas y me di cuenta que no necesitaba ya lo otro. Me di cuenta que podía guiar perfectamente a los actores o a los alumnos con esas nuevas herramientas didácticas y con esas otras estrategias. Entonces, me fui liberando también de eso y fui construyendo formas, métodos, mecanismos totalmente distintos. Ludwig mismo en algún momento llegó a decir que esas situaciones respondían a su falta de capacidad, o sea, eran una debilidad y que no sabía todavía cómo romper con eso, porque a veces llegaba a ser violento.
Y entonces pienso yo que en estos momentos ya tenemos bastante información como para poder construir otras cosas. Y además pienso que esta situación que se dio con la pandemia de la COVID-19, pues también de alguna forma nos ha orillado a construir otras estrategias. Y tenemos que hacerlo, tenemos que entender que no es lo mismo, ¿no? No podemos simular que estamos dando clases de actuación de la misma forma, estamos en un contexto totalmente diferente que requiere estructuras y formas diferentes de enseñar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias por compartirnos esto. Y bueno, ya para ir cerrando, sabemos que tienes una compañía y me gustaría saber un poco sobre cómo es para ti, siendo mujer, docente, investigadora, madre, dirigir también una compañía. Bien, pues evidentemente la vida cambia antes y después de ser madre. Se ha recrudecido la dificultad de dirigir, de gestionar, de producir un espectáculo, una puesta en escena, evidentemente, porque, digamos, hay más elementos que hay que organizar, incluido mi hijo, ¿no? En este caso. Entonces, me cuesta incluso concebirlo ya separado, digamos, de mi trabajo. Ahora mismo estamos en un hotel porque venimos a trabajar y atrás de mí está mi hijo y está mi esposo y estamos buscando todo el tiempo de alguna manera, pues, apoyarnos. Es difícil, es complicado, pero poco a poco hemos ido construyendo nuestras dinámicas. También pienso que es importante que entendamos que la situación de maternidad, la situación de la crianza es totalmente diferente a una situación o a una compañía que no tiene, donde no hay niños, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, facilita las cosas, pero pienso que no tendríamos que escoger entre una cosa y la otra. Y también pienso que el hecho de que mi hijo esté aquí ha aportado y ha enriquecido enormemente no solamente mi vida y mi desarrollo como ser humano, sino también mi trabajo, porque me ha llevado a reflexionar sobre otras realidades, a tener una visión mucho más compleja sobre el ser humano, sobre el cuidado de los otros, sobre las decisiones que tomamos, la articulación social que tenemos, sobre la importancia de este pensamiento político, en donde el bienestar del otro también es necesario. En fin, digamos que la lista de prioridades y sobre todo la organización de esas prioridades ha cambiado completamente. Me ha hecho reflexionar en torno a cuáles serían realmente los valores en la actualidad, qué son realmente los valores más importantes para mí, cuál es su orden. Y eso ha hecho también que yo me vuelva un poco más compasiva, digamos. Pienso que sería eso. Llevar a cabo, organizar una compañía siempre es complicado, pero también es algo maravilloso porque esa compañía se vuelve parte de tu familia, se vuelve tu comunidad, se vuelve también personas en las cuales tú puedes confiar, te ayudan a crecer, pues ellos me enseñan a mí y yo les enseño a ellos, compartimos, nos retroalimentamos entre nosotros y vamos creciendo juntos. Pues muchas gracias por platicar con nosotras. Creo que ahora nos llevamos también una visión más humana, ¿no? Tuya. Creo que a veces cuando vemos información de una persona, su trayectoria y todo, a veces olvidamos que pues es eso, una persona, una mujer, ¿no?
Muchas gracias por abrirte con nosotras, por toda esta información. No sé si quieras dar algún un último mensaje, tal vez para aquellas, no sé, mujeres que estén interesadas en dedicarse a la investigación o algo acerca de tu trabajo, en lo que estés trabajando en este momento. Sí, pues primero quiero agradecerles la consideración, la invitación. Muchas gracias. Y después me gustaría compartirles a las mujeres que están en este momento desarrollando procesos, realizando estudios, que no se detengan, que recuerden que los procesos no son lineales. No es que no se detengan, más bien que no los abandonen. Justamente pienso que los procesos no son lineales, a veces toca detenernos un momento, a veces hay una modificación del espacio y el tiempo y parece que estamos retrocediendo, pero simplemente estamos cambiando de espacio, pero eso no quiere decir que tengamos que soltar, ¿no? A veces hace falta también tomarse un tiempo para respirar y volver a seguir construyendo. Pienso que estamos en una situación muy dura, muy complicada, que es importante pedir ayuda cuando la necesitemos y que no permitamos además que nada ni nadie nos amedrente, que nada ni nadie nos haga sentir menos, que nada ni nadie decida por nosotras. Pienso que eso sería lo que quisiera compartirles. Muchas gracias por tus palabras. ¿Hay quieres compartir algunas redes sociales o ya damos por terminado esto? Bien, aquí va el anuncio parroquial respectivo, pues que si están interesadas en conocer el trabajo de mi compañía. La compañía es una compañía franco-mexicana que se llama Naranja Escena. Pueden encontrar la programación de las puestas en escena que realizamos. En Facebook estamos como Naranja Escena. Y también estamos en Instagram como Naranja Escena, en Twitter me parece, y también si están interesados en el libro se llama El Teatro Depurado y Sin Concesiones de Ludwig Margules, está bajo la editorial Paso de Gato, pueden encontrarlo en la versión impresa a través, digamos, de la página de Paso de Gato, y hace un par de meses salió justamente la versión digital que puede encontrarse en Amazon y descargarse rápidamente. Y pues también si quieren escribirme, si tienen alguna duda, si están interesados en el trabajo, mi dirección es teresapaulin@gmail.com y mariateresa_paulin@uaeh.edu.mx. Estoy también por sacar 3 pequeños libros, 3 opúsculos, y también los mantendré informados en la página de Naranja Escena. Muchas gracias por acompañarnos, María Teresa. La verdad, tu libro está muy interesante y quien le pueda dar una leída también es muy refrescante ver la perspectiva de las mujeres, ¿no? Al final, a quien estamos leyendo es la perspectiva del escritor, ¿no? O de la escritora en este caso. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Sofía. Gracias, Liria. Gracias, Denise. Les agradezco enormemente y bueno, espero de todo corazón que sigamos en contacto.